Hay momentos en la vida en los que el alma parece gritar, pero el cielo guarda silencio. No importa cuánto oremos, cuánto clamemos, cuánto insistamos, no hay respuesta. Es como si nuestras palabras rebotaran en el techo, como si la voz de Dios se hubiese apagado. Y ese silencio no solo desconcierta, duele, confunde y en ocasiones hiere más que una negativa. ¿Dónde está Dios cuando más necesitamos su guía? ¿Por qué, si decimos amarlo, no lo escuchamos? ¿Será que Él ha dejado de hablar? ¿O será que hay algo en nosotros que ha dejado de oír? Este silencio divino no es nuevo. Las Escrituras están llenas de relatos donde hombres y mujeres de Dios se enfrentaron a esa ausencia aparente. El rey Saúl, consumido por la ansiedad, buscó respuesta del cielo, pero no obtuvo ni un sueño, ni una palabra profética, ni una visión. Fue entonces cuando cayó en desesperación y buscó en fuentes oscuras lo que el cielo no le daba. ¿Te suena familiar esa historia? Quizás tú también has buscado luz en lugares donde solo hay sombra porque te desesperaste al no oír a Dios. Pero detente un momento y pregúntate, ¿y si ese silencio no es abandono, sino una invitación a examinar el corazón? Dios no deja de hablar, Él es palabra viva, pero la recepción de esa palabra requiere sensibilidad, pureza, quietud y sobre todo, un espíritu alineado con el suyo. Y si no estamos oyendo, tal vez no es porque Él se haya alejado, sino porque algo se ha interpuesto entre su voz y nuestra alma. Algo que entorpece, que nubla, que distorsiona, y ese algo no siempre es visible a los ojos. Es sutil, oculto, espiritual. Es por eso que muchos oran, cantan, ayunan y siguen sintiendo un vacío inexplicable, una distancia espiritual que no logran nombrar. Lo que está en juego no solo es la comunicación con Dios, sino la conexión que da vida, propósito y dirección a todo lo que somos. Hoy quiero hablar contigo con el corazón abierto, no como quien trae una fórmula, sino como quien ha experimentado la angustia del silencio de Dios y ha descubierto que hay ataduras invisibles que sofocan la voz del Espíritu. Ataduras que no siempre son evidentes, pero que están ahí, en el alma, en la conciencia, en las decisiones mal resueltas, en la rutina que se volvió religiosa, en relaciones que contaminan en lo secreto, en heridas que nunca se sanaron. 5 ataduras que, cuando no se rompen, nos desconectan del fluir de lo alto y nos empujan a vivir desde la carne, desde el ruido, desde la confusión. Este mensaje no es para todos. Es para los que están cansados de repetir oraciones vacías, para los que han sentido el eco de sus propios clamores, para los que, en medio del bullicio religioso, sienten que su espíritu se marchita, para ese remanente que sabe que hay algo más, que hay una voz más alta, más pura, más real y que anhela volver a oírla. Si tú eres uno de ellos, quédate, porque hoy vamos a desnudar las cadenas que impiden que la revelación fluya. Vamos a mirar con verdad, con humildad y con esperanza, no para culpar, sino para romper, no para señalar, sino para despertar. Porque sí, es posible volver a escuchar a Dios, pero todo comienza cuando nos atrevemos a reconocer lo que lo está silenciando en nosotros. Hay una sensación que desarma incluso al creyente más firme, la sensación de orar y no ser escuchado. No se trata solo de una oración sin respuesta inmediata, es algo más profundo. Es un eco que rebota en la conciencia, una ausencia que pesa en el espíritu, una falta de dirección que convierte cada día en una búsqueda angustiante. Quien ha sentido el silencio de Dios sabe que no es un simple vacío, es una prueba que sacude la fe, que desnuda las motivaciones del alma y que nos deja con una única pregunta persistente: ¿por qué Él no responde? Pero este silencio no es nuevo. Viajemos a la historia de un hombre que conocía el poder de Dios, que había sido ungido por Él, que había escuchado su voz en el pasado y que, sin embargo, llegó a un punto donde el cielo no respondía más: el rey Saúl. Primera de Samuel 28:6 nos muestra una escena inquietante. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. El hombre que había sido elegido por Dios ahora enfrentaba la más dura realidad espiritual. La voz divina se había silenciado. ¿Qué había pasado? ¿Dios lo había abandonado sin razón? ¿O ese silencio revelaba algo más profundo sobre el estado de su corazón? En muchos casos, el silencio de Dios no es un castigo arbitrario, sino un espejo espiritual, una pausa que no busca destruirnos, sino revelar quiénes somos cuando ya no sentimos el respaldo inmediato del cielo. ¿Seguimos obedeciendo aunque no haya señal? ¿Permanecemos fieles aunque no haya consuelo? ¿Seguimos buscando aunque parezca que Él ya no nos habla? El silencio pone a prueba no nuestra teología,
sino nuestra relación, porque mientras la teología busca explicaciones, la relación persevera aunque no las haya. Es posible que tú estés atravesando este tipo de silencio ahora mismo. Oras, ayunas, lees, pero nada cambia. Lo sientes seco, distante, como si ya no estuviera. Y quizás el enemigo ha aprovechado ese silencio para sembrar duda, para hacerte creer que algo está mal contigo, que Dios ya no te ama, que te ha rechazado. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu perspectiva. A veces Dios guarda silencio no porque no esté, sino porque está observando algo más importante que tus palabras. Está observando tu corazón. Hay silencios que son prueba, pero también hay silencios que son consecuencia. Y saber la diferencia requiere discernimiento. En el caso de Saúl, el silencio no fue una simple etapa de prueba, sino el resultado de un corazón que se endureció, de decisiones que se alejaron de la voluntad divina, de una vida que, poco a poco, se desconectó de la obediencia. ¿Será que hoy también muchos no oyen a Dios porque han ignorado lo que Él dijo la última vez que habló? ¿Será que el silencio es una respuesta en sí mismo? En el silencio de Dios hay mensajes ocultos. Hay llamados que no se escuchan con los oídos, sino con el alma quebrantada. A veces el cielo guarda silencio para llevarnos a lo profundo, para obligarnos a examinar aquello que el ruido de la religión había logrado encubrir, para mostrarnos que no basta con tener palabras correctas o rutinas espirituales. Dios busca verdad en lo íntimo, sinceridad en lo secreto, integridad que no se finge ni se actúa. Por eso, el silencio de Dios nunca es indiferente, siempre tiene un propósito, y aunque duela, puede ser la mayor puerta a una revelación más pura, más intensa, más real. Si lo permitimos, ese silencio nos purifica, nos alinea, nos transforma. Pero primero debemos dejar de verlo como castigo y comenzar a verlo como una oportunidad para mirar hacia adentro, porque quizás la voz de Dios no ha cesado, quizás simplemente hemos perdido la capacidad de oírla. Hay algo que a menudo se pasa por alto en la vida espiritual, el peso invisible que el pecado no confesado tiene sobre nuestra relación con Dios. A veces pensamos que podemos continuar nuestra vida cristiana sin tener en cuenta esas pequeñas áreas de desobediencia que arrastramos, esas sombras ocultas que preferimos ignorar. Sin embargo, este pecado acumulado en la conciencia no desaparece por arte de magia. Al contrario, se convierte en una barrera invisible que bloquea el flujo de la revelación divina, una atadura que limita nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios. El Salmo 66:18 nos lanza una advertencia directa: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esta es una verdad profunda y desafiante. ¿Cuántas veces hemos orado y no hemos recibido respuesta sin darnos cuenta que esa falta de respuesta es el resultado directo de un pecado no resuelto? Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestros errores son pequeños, que no afectan nuestra conexión con Dios, pero el pecado, por más pequeño que sea, tiene una forma de oscurecer nuestra visión espiritual, de endurecer nuestro corazón, de bloquear esa comunión íntima con el Padre. El enemigo se aprovecha de estas áreas no confesadas para sembrar culpa y condenación. A veces el peso del pecado en nuestra vida no es solo una cuestión de moralidad o conducta, sino una cuestión de nuestra identidad espiritual. La conciencia culpable nos aleja de la paz con Dios y en lugar de guiarnos hacia la reconciliación, nos empuja hacia la condena. Cuanto más ignoramos la necesidad de confesar y arrepentirnos, más fuerte se vuelve esa atadura y más difícil se hace escuchar la voz de Dios. El pecado crea un muro, una capa densa que cubre nuestra capacidad de discernir lo divino. Imagínate por un momento que la relación con Dios es como un teléfono móvil. Si hay interferencias, si el servicio está bloqueado por algo, la señal no llegará clara. Así es nuestro corazón cuando albergamos pecados sin arrepentimiento. La señal de Dios se distorsiona, se pierde, no conseguimos captar su dirección. Es como si la voz de Dios fuera apagada por el ruido de nuestra propia desobediencia. Mientras más persistimos en esa desobediencia, más se vuelve el corazón insensible a la llamada divina. Es importante entender que el pecado no confesado no es solo un obstáculo moral, es una barrera espiritual que debe ser enfrentada. Este es el primer paso hacia la restauración, el arrepentimiento genuino. Cuando abrimos nuestro corazón y pedimos perdón, no solo limpiamos nuestras manos de la culpa, sino que limpiamos nuestro oído espiritual, haciéndolo más receptivo a la voz de Dios. La confesión y el arrepentimiento no son solo actos religiosos, son pasos fundamentales para restaurar nuestra relación con Él. A veces la revelación de Dios se ve bloqueada no porque Él no quiera hablar, sino porque nosotros no estamos dispuestos a tratar lo que nos separa de Él. La verdadera liberación comienza cuando nos enfrentamos a las áreas oscuras de nuestra vida, cuando dejamos de esconder lo que nos avergüenza y lo traemos a la luz, donde puede ser sanado y restaurado. El perdón de Dios es el que abre los cielos y derrama de nuevo su voz sobre nosotros. Si en este momento sientes que algo está bloqueando tu capacidad de escuchar a Dios, te invito a reflexionar. ¿Hay algo en tu vida que aún no has llevado ante Él? No dejes que el pecado no confesado siga siendo una barrera entre tú y tu Creador. La clave está en el arrepentimiento genuino, en permitir que el Espíritu Santo te guíe a esa sanación profunda. La voz de
Dios no está en silencio porque Él no quiere hablar, sino porque Él está esperando a que abras las puertas de tu corazón. Si este mensaje te ha tocado, no olvides suscribirte al canal y dejar un like si aún no lo has hecho. También me gustaría saber de dónde estás viendo este video. Déjame un comentario con tu ciudad. Es importante saber cómo estos temas llegan a tu vida y tu participación ayuda a que podamos seguir llevando más contenido como este. Hay momentos en que la vida espiritual puede transformarse en una rutina silenciosa, un conjunto de acciones que repetimos día tras día sin detenernos a cuestionar si aún conservan su esencia. Oramos, leemos, cantamos, asistimos a reuniones y sin embargo, dentro, todo parece seco. Una paradoja dolorosa, hacer todas las cosas que deberían acercarnos a Dios, pero sentir que su presencia está ausente. Aquí es donde nace una de las ataduras más sutiles y peligrosas, la religiosidad vacía. No se trata de ateísmo ni de rebeldía abierta, al contrario, muchas veces es la trampa que atrapa a quienes más desean servir. Es el hábito de acercarse a Dios con los labios, mientras el corazón se ha ido lejos. Jesús lo advirtió con palabras que aún hoy sacuden la conciencia. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué ocurre cuando la devoción se convierte en una costumbre? Cuando lo sagrado se transforma en mecánico, cuando buscamos a Dios por obligación más que por pasión, el alma comienza a endurecerse y la voz de Dios se vuelve lejana. Pablo, en su segunda carta a Timoteo, lo describe con una claridad que resuena. Tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. Esta es una generación que sabe hablar de Dios, que conoce versículos, que participa de actividades espirituales, pero ha perdido la sensibilidad al espíritu. La rutina espiritual sin conexión se convierte en un cascarón, bello por fuera, pero hueco por dentro. Es posible levantar las manos en adoración y no sentir nada. Es posible orar largos minutos y no haber dicho ni una palabra sincera. Es posible estudiar la Biblia y que el corazón siga siendo el mismo. Esta atadura es tan peligrosa porque no parece una atadura. Al contrario, parece devoción, pero en realidad es una desconexión sofisticada, una desconexión con apariencia de santidad. Dios no se impresiona por nuestras palabras ni por nuestras disciplinas externas si el corazón no está presente. Él busca intimidad, no performances. Busca verdad en lo íntimo, no repeticiones sin alma. El silencio de Dios en estas circunstancias no es castigo, sino una señal. Algo anda mal en la raíz de nuestra espiritualidad. Muchas veces confundimos el ruido religioso con la voz de Dios. Pensamos que porque estamos activos estamos bien, pero la actividad no reemplaza la comunión. Podemos estar sirviendo en 1000 áreas, pero si no estamos escuchando su voz, estamos vacíos. La religiosidad vacía produce cansancio, frustración y eventualmente incredulidad disfrazada de madurez. Cuanto más tiempo vivimos desconectados del poder real de Dios, más fácil es conformarse con lo externo, más fácil es resignarse al eco espiritual y dejar de buscar la voz verdadera. El regreso a una espiritualidad viva comienza con honestidad. Necesitamos volver al lugar donde la fe era fuego, no una fórmula, donde orar era un encuentro, no una tarea, donde leer la escritura era un diálogo con el cielo, no una rutina académica. Cuando rompemos esta atadura, algo profundo se reactiva en el alma. Volvemos a escuchar, no porque Dios haya estado en silencio, sino porque finalmente hicimos espacio para su voz en medio del ruido de nuestras actividades religiosas. Si alguna vez te has sentido así, haciendo todo lo correcto, pero sintiéndote espiritualmente desconectado, no estás solo. Muchos viven esa realidad, pero hay esperanza. La voz de Dios todavía llama, todavía espera, todavía quiere restaurar esa conexión que se ha perdido entre la apariencia de piedad y el poder real del Espíritu. Si este mensaje ha despertado algo en ti, si te ha hecho pensar en tu propia vida espiritual, me gustaría que dejes tu voz en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? Tu participación es parte de este movimiento de despertar. También, si no lo has hecho, suscríbete al canal y deja tu like. Eso nos ayuda a seguir trayendo contenido profundo, valiente y necesario para quienes anhelan más que religión, anhelan comunión real con Dios.
Hay momentos en la vida en los que sentimos que algo en lo profundo de nuestro espíritu no fluye como antes, que nuestras oraciones rebotan, que nuestras lágrimas no se traducen en consuelo y que la voz de Dios se percibe distante o ausente. Y a veces, sin darnos cuenta, ese estancamiento espiritual no proviene de nuestras palabras, ni siquiera de nuestras intenciones, sino de nuestras conexiones. Las alianzas invisibles, esas uniones del alma que hacemos a lo largo del camino, pueden convertirse en ataduras silenciosas que bloquean la revelación divina. La Escritura es clara cuando dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6:14. Este versículo, muchas veces limitado a relaciones sentimentales, habla en realidad de toda forma de vínculo que compromete nuestra integridad espiritual. Amistades que no honran a Dios, pactos ocultos en los negocios, influencias tóxicas en el entorno familiar o social. Cada una de estas alianzas no santificadas crea una interferencia espiritual, una distorsión en la frecuencia por la cual el cielo nos habla. En el ámbito espiritual no hay neutralidad. Cada vínculo abre una puerta, ya sea para el fluir del Espíritu Santo o para la influencia de lo impuro. A lo largo de la Biblia, Dios repite una y otra vez el llamado a la separación, no como acto de desprecio al otro, sino como protección del propósito. Abraham tuvo que separarse de Lot para ver la tierra prometida. Sansón perdió su fuerza cuando se unió a una mujer que no compartía su pacto. El pueblo de Israel fue advertido de no mezclar su sangre ni su fe con las naciones vecinas. ¿Por qué? Porque donde hay mezcla, hay confusión. Y donde hay confusión, se pierde la claridad de la voz divina. Una alianza no santificada puede parecer inofensiva al principio, puede presentarse envuelta en afecto, necesidad o conveniencia, pero con el tiempo comienza a enturbiar el discernimiento, a sembrar dudas donde antes había certeza y a desviar suavemente el corazón de la presencia de Dios. Como el hierro que se oxida en el agua estancada, así se corroe a sensibilidad espiritual en relaciones que no han pasado por el altar del discernimiento. Discernir estas alianzas requiere más que lógica, requiere sensibilidad al espíritu. No se trata de cortar vínculos de forma impulsiva o desde el juicio humano, sino de traer cada conexión a la luz de la oración, pedir dirección y tener el valor de obedecer cuando Dios dice: apártate. Y esa separación, aunque dolorosa, no es castigo, es preparación, es limpieza del canal espiritual, es restauración del espacio sagrado donde el Creador quiere hablarnos sin interferencias. Así como el oro se refina al ser separado de la escoria, así también nuestras vidas espirituales brillan cuando aprendemos a diferenciar lo que edifica de lo que contamina. Separarse no es sinónimo de soledad, es sinónimo de santidad, porque solo el corazón separado para Dios puede oírlo con claridad, sin los ecos distorsionados de alianzas equivocadas. Si este mensaje está resonando contigo, es porque hay algo profundo que el Espíritu está queriendo alumbrar. Este canal existe para eso, para que los que buscan la verdad oculta de la palabra puedan caminar juntos en revelación y libertad. Si sientes que esto está hablando contigo, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando este mensaje. Queremos orar contigo y por ti, porque no estás solo en este camino. Somos un remanente que anhela la voz pura de Dios, sin filtros ni interferencias. Hay una batalla que no se libra afuera, sino en el campo invisible del alma. Una guerra silenciosa que se intensifica en la mente, en el ruido constante de los pensamientos, en la ansiedad que consume, en la necesidad urgente de entender, de controlar, de anticipar. En medio de esa tormenta interna, ¿cómo puede escucharse la voz de Dios? ¿Cómo puede el susurro del Espíritu romper el estruendo de una mente sobrecargada, de un corazón inquieto? La Escritura lo declara con una claridad solemne: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Este mandato no es un consejo para el descanso físico, sino una llave espiritual para el discernimiento. Porque mientras el alma esté agitada, no hay espacio para la revelación. Dios no grita para competir con el caos interior. Él habla en el susurro, como con Elías en el monte Horeb, no en el viento impetuoso, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el silbo apacible. Solo quien ha hecho callar sus voces internas puede reconocer la voz
voz que verdaderamente transforma. Pero vivimos en una era ruidosa, no solo por el sonido exterior, sino por la sobreinformación que alimenta la ansiedad, por los pensamientos que se multiplican sin descanso, por el miedo al silencio que muchos han desarrollado. El enemigo lo sabe y ha diseñado una estrategia sutil pero efectiva: mantenernos ocupados, distraídos, saturados, para que nunca escuchemos con claridad, porque un creyente que escucha a Dios se convierte en una amenaza, pero uno que vive confundido, aunque sea sincero, es inofensivo. El silencio interior no se logra con técnicas humanas, no es simplemente meditar, respirar o buscar paz mental, es una rendición profunda, un vaciarse delante de Dios hasta que el alma se aquiete. Es como el mar que se calma después de una tormenta. Solo cuando el corazón deja de resistir, la voz de Dios comienza a emerger desde lo profundo. En esa quietud entendemos cosas que antes se nos escapaban, sentimos dirección donde solo había incertidumbre y comenzamos a experimentar una comunión que no depende de emociones, sino de presencia real. La falta de silencio interior también está relacionada con una forma de idolatría sutil, la del yo que necesita entender todo, que quiere tener respuestas rápidas, que no soporta la espera. Pero Dios no se adapta a nuestra impaciencia. Él espera a que lleguemos al final de nosotros mismos, y es ahí, en ese espacio de entrega, donde su voz se hace más clara. El que no aprende a estar quieto no podrá sostener revelaciones profundas, porque lo profundo no se grita, se susurra. Muchos buscan experiencias sobrenaturales, señales, visiones, pero no están dispuestos a silenciar su mundo interno. Quieren el fuego de Dios, pero no hacen espacio para el altar. El silencio interior es ese altar escondido donde Dios desciende, no con espectáculo, sino con esencia, y una palabra suya en el silencio vale más que 1000 discursos humanos. Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, si has sentido ese desorden interno que impide que la voz de Dios se escuche con claridad, entonces este es tu llamado, a volver al silencio sagrado. No estás solo en esta búsqueda. Aquí, en esta comunidad, caminamos juntos a ese lugar donde el alba se aquieta y el cielo habla. Suscríbete, deja tu like y comenta desde qué ciudad estás viendo este video. Cada nombre que leemos es una señal de que el remanente sigue vivo y que Dios aún tiene un pueblo que anhela oír su voz sin interferencias. Hay silencios que no son pruebas ni pausas divinas, sino consecuencias. Silencios que nacen no de la falta de fe, sino de un punto específico en el camino, donde el alma decidió no seguir avanzando en obediencia. Es allí donde muchas veces Dios detiene su voz, no por castigo, sino porque Él no negocia con corazones que insisten en ignorar su instrucción anterior. ¿Cuántos están esperando una nueva palabra, una nueva dirección, cuando en realidad Dios los está esperando donde lo desobedecieron por última vez? La historia de Jonás es más que una narración profética, es una radiografía del alma que huye del mandato de Dios. Cuando Jonás decide no obedecer la palabra enviada, no solo se aleja geográficamente, sino espiritualmente. La voz de Dios se retira y en su lugar viene el silencio y luego la tormenta, porque donde no hay obediencia, tampoco hay comunión, y donde la comunión se rompe, la voz se apaga. Muchos creyentes oran pidiendo guía, clamando por dirección, deseando intimidad con Dios, pero no han vuelto al punto donde dijeron no. Quizá fue una relación que sabían que debían dejar, una restitución que no quisieron hacer, un perdón que no entregaron, un llamado que ignoraron por miedo o comodidad, y en lugar de enfrentar ese lugar, lo rodean, lo justifican, lo olvidan y el cielo guarda silencio, porque Dios no puede ser burlado. Su amor es tan puro que no permitirá una relación superficial sin obediencia sincera. El problema es que hemos reducido la desobediencia a los grandes pecados visibles, pero la verdadera rebelión espiritual muchas veces es silenciosa. Es ese sí que decimos con los labios, mientras en el corazón seguimos haciendo lo contrario. Es ese aplazamiento constante de lo que sabemos que debemos hacer. Y cada vez que postergamos la obediencia, endurecemos un poco más el corazón, hasta que llega un punto donde ni siquiera notamos que Dios ya no está hablando. Pero
Pero la gracia de Dios también se manifiesta en este silencio, porque en lugar de abandonarnos, nos espera, nos llama de vuelta y muchas veces lo hace a través de circunstancias que parecen oposición, pero en realidad son redirección, como el pez que tragó a Jonás, no para destruirlo, sino para preservarlo hasta que su corazón se quebrantara, porque la desobediencia no resuelta no cierra la historia, pero sí retrasa el destino. Restaurar la comunión requiere humildad, volver al lugar donde nos desviamos, reconocerlo con sinceridad, sin excusas, sin autoengaño, y desde ahí, con lágrimas si es necesario, decir: Señor, aquí estoy, vuelvo a ti, vuelvo a tu voz. La buena noticia es que el Dios que guarda silencio ante la desobediencia también se deleita en hablar cuando hay rendición. El mismo que cayó vuelve a hablar cuando el corazón se quebranta y su voz, entonces, ya no guía solamente, también restaura. Si este mensaje está tocando algo en lo profundo de tu espíritu, si recuerdas ese lugar donde elegiste no obedecer, no estás solo. Todos hemos pasado por esos desvíos, pero el llamado del Espíritu hoy es claro: vuelve, porque aún hay tiempo, porque el silencio puede romperse. Si estás caminando esta jornada con nosotros, suscríbete, deja tu like y escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Nos bendice ver cómo el remanente se despierte en tantos lugares del mundo, buscando no solo oír, sino obedecer. Cuando el alma ha transitado por el valle del silencio divino, por las arenas secas de la religiosidad, la culpa, el ruido mental, las relaciones que contaminan y la desobediencia persistente, nace una pregunta que arde con urgencia en lo más íntimo del ser: ¿es posible volver a oír la voz de Dios? La respuesta no está en fórmulas, ritos ni promesas vacías, está en el clamor sincero de un corazón que, habiendo probado lo amargo del distanciamiento, anhela con desesperación el susurro de la presencia. El salmista, en uno de los clamores más profundos del Antiguo Testamento, nos da una llave poderosa: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23, 24. Esta oración no es solo una petición, es una rendición. Es el alma diciendo: no quiero seguir caminando en tinieblas internas, quiero ser confrontado, purificado, redireccionado. Romper las ataduras que apagan la voz de Dios comienza con esta disposición. No se trata de buscar experiencias espirituales superficiales, sino de permitir que el Espíritu Santo escudriñe cada rincón del corazón. Y eso exige valor, porque muchas veces lo que Él mostrará no será cómodo, pero sí será necesario, porque el Dios que revela también sana, el Dios que confronta también restaura. La primera llave es la oración honesta, no la repetición religiosa, sino el diálogo desnudo, sin máscaras, una oración que brota del quebranto, que no exige, sino que se entrega. La segunda llave es la humillación, no como un acto externo, sino como una actitud interna de reconocer nuestra pequeñez, nuestra dependencia absoluta del cielo. Y la tercera llave es la alineación, porque una vez que Dios muestra, no basta con reconocerlo, hay que alinearse, tomar decisiones concretas, romper con lo que Él muestra como obstáculo, volver a la obediencia, renunciar a lo que contamina, buscar el silencio interior. En este proceso, el Espíritu Santo no solo actúa como revelador, se convierte en guía. Jesús dijo: el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. No solo nos recuerda las palabras del Maestro, sino que las aplica con precisión quirúrgica a nuestra historia personal. Nos conduce paso a paso, no hacia experiencias espectaculares, sino hacia una comunión profunda y constante, no hacia emociones pasajeras, sino hacia una sensibilidad afinada que discierna su voz incluso en el susurro. Este es el clamor del remanente, hombres y mujeres que ya no se conforman con asistir a un culto, con repetir oraciones, con consumir contenido espiritual. Quieren volver a escuchar, no porque sea placentero, sino porque es vital, porque han entendido que sin su voz se pierde el rumbo, porque saben que cuando Dios habla, algo en el espíritu vuelve a la vida, que una sola palabra del cielo puede cambiar años de sequía, que no hay revelación más gloriosa
que el sonido de su voluntad en lo profundo del alma. Si has sentido que este mensaje ha sido como una lámpara encendida en medio de tus tinieblas, te invito a seguir caminando con nosotros. Este canal es un espacio para los que anhelan más, para los que están cansados de la religiosidad vacía y buscan una espiritualidad auténtica, radical, bíblica y viva. Puedes suscribirte y dejar tu like si esta palabra te ha hablado. Y si quieres, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando este mensaje, porque no estamos solos. Dios está despertando a su remanente y tú eres parte de él.